nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No teman, porque les traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Queridas hermanas, queridos hermanos, querida comunidad, queridos oyentes en sus casas, esto es lo que anunció el ángel a los pastores. Y esto es lo que deseamos hoy a ustedes, que el nacimiento de Dios les alegre el corazón, les provoca felicidad cuando celebran hoy con sus seres queridos. Esperamos que puedan asombrarse, que puedan estar contentos, tal como lo fueron los pastores, quienes escucharon esa noticia y fueron a ver este niño. Oramos con palabras del Salmo 96. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia. Amén. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira este mensaje en el día en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículos 1 al 5a. Nos dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado, y herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos volverán junto a los hijos de Israel. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Es palabra de Dios. Amén. Estas palabras del profeta Miqueas se han asociado siempre al nacimiento de nuestro Señor. Con el paso del tiempo, al leerla y volver a releer y analizar y pensar en este texto, en lo personal entiendo que sí es un texto profético referido a la persona de Jesús de Nazaret. Y me doy cuenta que está en medio de dos versículos que muestran una situación compleja para la nación de Israel. Pareciera ser una costumbre
que Israel esté siempre metido en problemas con los países vecinos o invadido, o pareciera ser la tendencia normal de la historia del antiguo Israel. Y probablemente en ese contexto han acuñado una fe inquebrantable, porque es una fe que ha sido probada en la dificultad. No es una fe que nace de la comodidad, sino que es una fe que nace del esfuerzo y de una lucha constante por la sobrevivencia en este mundo. Y el primer versículo establece claramente ese parámetro constante. Y viene después estos versículos que todos conocemos y que se refieren al lugar donde nació Jesús, a Belén, Éfrata. La palabra en hebreo Éfrata significa fértil, prolífica, y exalta el profeta que, a pesar de su escasa importancia político-geográfica, en comparación con otras culturas, con otras ciudades, con otras naciones, exalta justamente el hecho de que, a pesar de ser pequeña, va a ser fértil, prolífica, porque ahí nace el que va a ser el corazón del mundo. Nace el que va a ser el guía de millones de personas. Nace aquel que va a ser el redentor de la humanidad. Y nace en este contexto complejo para la nación de Israel. Yo creo que esa complejidad se extiende en la existencia humana, es una constante. Belén es la cuna del cristianismo. Jesús nace en condiciones adversas, y él y su familia, a partir de la fe que han sabido cultivar, van surgiendo y van venciendo las circunstancias. Yo, en 64 años de existencia, nunca he vivido en mi país un periodo de paz real. Y no puedo estar más que de acuerdo con esta percepción de que el profeta Miqueas tiene esta visión en medio de la dificultad, y que esa dificultad es la característica de la existencia humana. A veces hay periodos de tranquilidad relativa, pero la verdad es que no sé si alguno de nosotros ha vivido un ciclo de paz profunda, de paz verdadera en este mundo. Y a pesar de la fragilidad que contiene Belén en cuanto a su importancia geopolítica, ella es la cuna de aquel que se transformó en la luz del mundo. Y eso nos enseña, pienso, a entender a esta persona que es Jesús de Nazaret, que viene a nosotros y que Miqueas anuncia como un oasis en medio del desierto de lo adverso que nos toca vivir. Y que finalmente es necesario y prolífico identificarse con esa persona, porque esa persona es una constante. Es una constante que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la
de la dinámica social humana. Esta dinámica social humana es cambiante, violenta, basada en el poder, en la corrupción, y desde Belén se proyecta al Mesías, que nos enseña a vivir de una manera distinta y a instalar su paz dentro de nosotros, para poder analizar nuestro contexto desde esa paz y confiar en esa paz y mantener nuestro equilibrio a partir de ella y generar nuestro andar por este mundo siguiendo los pasos de aquel que es la paz, que es Jesús de Nazaret. En esta Navidad yo quisiera invitarlos a centrarse en este ser que nace lleno de contenido, lleno de fuerza y energía para nuestro espíritu, este ser que nace invitándonos a anclar nuestra existencia en su enseñanza y sus palabras, más que en el contexto en el que estamos viviendo. No se trata de vivir de manera inconsciente, pero se trata de entender que es muy importante la forma en que vemos los acontecimientos y los analizamos. Y la invitación es a verlos y analizarlos desde la paz que Jesús nos entrega. Porque la paz que Jesús entrega es permanente, profunda, estabiliza. Yo quisiera dejarles este mensaje para que, estando con nuestras familias, nos centremos precisamente en lo que nuestra familia significa, en las personas que la componen, y podamos entregar desde la invitación de Cristo el amor que Él desea, transformado en gestos concretos, en abrazo, en beso, en consideración, en presencia. Abracémonos en medio del devenir del mundo, anclados en la paz que nos trae este niño que nace, este hombre que se entregó por nosotros y que cambió la historia de Occidente y esperamos del mundo entero. Que Dios les bendiga y a celebrar esta Navidad a nuestro Señor. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 7. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto a María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Esta es palabra de Dios. Ocupado. ¿Cuántas veces ha pasado que uno anda afuera y busca un baño y cuando finalmente lo encuentra está ocupado? Y hay incluso una larga fila para entrar. Qué incómodo la situación. Ocupado. No disponible. No hay espacio. No podemos recibir a nadie. Esto es lo que probablemente tuvieron que escuchar María y José cuando llegaron a Belén, cansados y agotados. El relato del evangelista Lucas no hace muchas palabras, pero cuenta que no había lugar en el albergue y por esto María dejó a su recién nacido en un pesebre. Ningún ser humano prestó un lugar limpio y protegido para que naciera una nueva vida. Fueron animales que acogieron a María y José en este momento tan vulnerable. Fueron ellos
quienes velaron que el bebé y María no sufrieran algún daño mientras vivía los dolores del parto y empujaba el cuerpo de su hijo al mundo. El lugar que normalmente es ocupado, pues ahí los animales meten su hocico y mastican su comida sin cuidado. El lugar donde el bebé podría haber sido mordido se transformó en un lugar desocupado y seguro. En ningún rincón Jesús era bienvenido, pero en el menos indicado, el menos seguro, fue recibido y acogido. Jesús nació y encontró lugar contra las circunstancias. La voluntad de Dios sobrepuja la indiferencia, la frialdad y incapacidad del ser humano. Estoy ocupada, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces lo digo a mis hijos cuando requieren de mi ayuda? ¿Y cuántas veces lo pienso con molestia cuando alguien me interrumpe en una actividad? Queridas hermanas, queridos hermanos, el pesebre y los animales que lo desocuparon me recuerdan: no necesito nada para desocuparme, para hacer lugar a Dios. Él me considera como digna, tal como el pesebre duro era digno. Él confía en que yo tenga tiempo y disposición para acogerlo, tal como los animales alrededor dispusieron del lugar y protegieron. Atraviesa las barreras. No pregunta por el cómo, el cuándo, el dónde. Está contigo ahora, en el caos, en la ocupación, en la tribulación, en el cansancio, en el hastío, en lo que no has podido terminar. Él goza en tu presencia. Amén. Lectura de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos, a los que estábamos bajo esta ley, y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Es palabra de Dios. La venida de Cristo significó un antes y un después en la vida de los primeros cristianos. El encuentro con el Señor condujo a estos hombres y mujeres hacia una nueva experiencia bajo nuevos principios. Comenzaron a percibir la vida de un modo diferente. La vida que antes carecía de sentido, se llenó de esperanza, aún en medio de la maldad que regía en su mundo. ¿Cuál es esta nueva realidad? ¿Cuáles son estos principios? Redención,
liberación. Esta es la realidad de la irrupción de Cristo en la historia. Redención, liberación de todo lo que aleja al ser humano de Dios, condicionándolo a vivir una vida a medias, congelándose en el miedo, en el agobio, en la desesperación, en vez de vivir en el calor de sus brazos seguros. Esto es la redención, la nueva realidad de la vida en el Espíritu de Cristo, regida por sus principios: amor, gozo, justicia, paz, volviendo a ser imagen y semejanza de Dios, viviendo en su plenitud. ¿Qué miedo, qué agobio, qué desesperación puede prevalecer ante esto? Ninguno. Al contrario, la vida del ser humano pasa a ser guiada por una fuerza renovadora y liberadora que le hace ir más allá de su debilidad e incapacidad. Le ubica por encima de toda maldad y le infunde un nuevo aliento que le anima a enfrentar los vaivenes y sinsabores de la existencia en libertad, con esperanza, hasta con gozo. El encuentro con el Señor marcó un antes y un después en la vida de los primeros cristianos. Pero este después no está en el futuro incierto. No es una teoría, tampoco una fantasía. No está en el mundo de los sueños ni en la imaginación. No es una dimensión paralela o sobrenatural. El después de Cristo es presente, es ahora. Dios viene a nuestras vidas hoy. Hermanos y hermanas, nos invito a recibirlo, a darle la bienvenida y a experimentarlo. Que mi corazón, que tu corazón, que nuestros corazones sean su pesebre. Que desde allí surja la nueva vida en Cristo y así renovados podamos reflejar su amor, su gozo, su justicia, su paz para el mundo que tanto lo necesita. Creamos en esto y roguemos al Señor que nos conceda vivir en la plenitud de su Espíritu. Amén.
Les invito a un momento de oración. Oremos. Señor, esta noche santa, todos tus fieles cantamos. Hoy nos ha nacido el Salvador y nos acercamos a tu pesebre para descubrir en ti el rostro humano de Dios y descubrir en nuestros corazones que tú naciste para darnos una vida plena de esperanza, de paz y de amor fraternal. Ante ti nos presentamos, Señor, así como somos, con nuestros defectos y nuestras debilidades. Recíbenos, Señor, y permítenos recibirte. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en la paz del Señor y sirvámosle con alegría. Demos gracias a Dios.